A ver, ¿cómo es posible que esta caja de madera con cuerdas pueda conmovernos tanto, a veces hasta las lágrimas? Hoy vamos a explorar el increíble viaje del violín, un instrumento que desde que nació tenía una misión muy clara: sonar como el instrumento más expresivo que existe, la voz humana. Y fíjense, esta frase del gran Geminiani no era nada más una idea poética, no, no. Fue literalmente el mapa del tesoro, la obsesión que guió a constructores y músicos por siglos. La meta no era solo hacer sonidos bonitos, era crear una voz. Pero a ver, ¿qué significa eso en términos de física, de acústica? Para entender el secreto necesitamos una palabra clave: formantes. Pensemos que los formantes son como el ADN del sonido. Son esos picos de frecuencia que le dan a cada sonido su carácter único. En nuestra voz, por ejemplo, los formantes son lo que nos permite saber si alguien dice una A o una O, sin importar si la nota es aguda o grave. Son, pues, la esencia del timbre. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Fíjense, un estudio de 2018 reveló algo que, wow, nos dejó con la boca abierta. Los violines legendarios de Cremona, como los Amati o los Stradivari, producen formantes casi idénticos a los de un cantante. Y más específico aún, se parecen a las voces de bajo, barítono y hasta de tenor. O sea, la idea de que el violín canta no era una metáfora, estaba codificada en su física. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es que estos artesanos, a pura intuición, a prueba y error, lograron meter las cualidades de la voz humana en un pedazo de madera con barniz? Bueno, pues la respuesta es un viaje fascinante de innovación, tanto en el instrumento como en el artista. Nuestra primera parada nos lleva a Cremona, un pequeño pueblo en Italia que se convirtió nada más y nada menos que en el epicentro del universo del violín. Aquí, los maestros artesanos, los luthieres, no solo construían instrumentos, estaban esculpiendo una voz. Todo empieza con Andrea Amati, que fue quien, digamos, dibujó el plano maestro y le dio su forma al violín. Pero fue Antonio Stradivari quien, durante su famoso periodo dorado, lo llevó a un nivel de perfección acústica que hasta el día de hoy sigue siendo el estándar con el que se miden todos los demás. Es que Stradivario no era de los que se conformaban, ¿eh? Era un experimentador nato. Jugaba con los grosores de la madera, le cambiaba cosas al mástil, probaba barnices como si fueran recetas secretas. Cada pequeño ajuste, cada cambio, por sutil que fuera, era un paso más para que el sonido de esa caja de madera se pareciera al de una voz humana cantante. Pero claro, de nada sirve tener el mejor instrumento del mundo si no hay quien sepa cómo hacerlo hablar. Así que pasemos a la siguiente parte de la historia, para ver cómo la evolución del violín provocó una auténtica revolución en el músico. Y un ejemplo perfecto de esto fue uno de los mayores saltos tecnológicos, el arco. El arco antiguo, el barroco, tenía una forma convexa, como de arquería, pero luego llegó François Tourt y lo rediseñó por completo, con esa forma cóncava que conocemos hoy. Este nuevo arco, con su mecanismo de tornillo, permitía muchísima más tensión. Le dio al músico un control y una potencia que antes eran impensables. Fue como pasar de escribir con un lápiz a tener una pluma fuente de alta precisión. Exacto, porque esta nueva herramienta no solo servía para tocar más fuerte o más rápido, no, exigía un nuevo tipo de artista, alguien con una visión mucho más atrevida y expresiva de lo que el violín podía llegar a ser. Y así nació el virtuoso. Músicos como Giovanni Battista Viotti usaron esta nueva tecnología para crear un estilo basado en el cantabile, una palabra italiana que significa cantable, o sea, como si se cantara. El objetivo ya no era solo dar las notas correctas, sino frasear como un cantante, respirar con el arco, hacer que el violín contara una historia. Muy bien, ya tenemos el instrumento perfecto y al artista que sabe cómo hacerlo cantar. ¿Qué falta? Pues, un manual de instrucciones, ¿no? Se necesitaba un sistema, una especie de gramática, para que esa nueva voz del violín pudiera pasar de una generación a otra. Y así fueron haciendo las grandes escuelas de violín, cada una poniendo su pieza en el rompecabezas. La escuela de Corelli en Roma trajo la disciplina, la franco-belga de Iotti fue la que de verdad sentó las bases del estilo cantante, y la escuela rusa de Leopold Auer, bueno, ellos lo sistematizaron todo para crear una verdadera fábrica de concertistas legendarios. Cada una enseñaba a su manera el arte de hacer cantar al violín. Esta idea de que el violín es un lenguaje llegó a su máxima expresión ya en el siglo XX, con métodos como el de Shinichi Suzuki.
Su filosofía de la lengua materna se basa justamente en eso. Así como un niño aprende a hablar escuchando e imitando, un estudiante puede aprender a tocar el violín de la misma forma, absorbiendo la música como si fuera su propio idioma. Entonces, ya vimos la evolución del instrumento, del artista y de la enseñanza, pero la historia no acaba ahí. Porque estos instrumentos no son simples reliquias de museo, son casi entidades vivas, con voces que han viajado a través de los siglos. Esta cita captura una verdad muy profunda. Un Stradivarius ha vivido cientos de años, ha pasado de mano en mano, aprendiendo y cambiando un poquito con cada músico. Quienes los tocan no son sus dueños, son más bien sus guardianes temporales, pasajeros en el larguísimo viaje de la vida de un violín. Y así llegamos al final de este recorrido. El viaje del violín para encontrar su voz es una de las grandes historias del arte, pero también de la ciencia. Y nos deja con una pregunta fascinante. Después de 400 años, ¿ha logrado por fin imitar a la perfección la voz humana? ¿O es que cada nueva generación de artistas le enseña en realidad una nueva forma de cantar? La respuesta quizá está sonando cada vez que un arco toca una cuerda. Gracias por habernos acompañado.